Lo que van a escuchar a continuación probablemente les genere incomodidad, rechazo y hasta probablemente los enoje un poco. ¿Por qué les digo esto? Porque me pasó a mí. Desde hace 15 años que estoy investigando sobre el tema que les voy a exponer a continuación. Quedó claro que estamos en guerra. Lo que pasa es que es una guerra sutil, es una guerra invisible. Es una guerra que invade sus hogares sin que ustedes se den cuenta. Invade la habitación de sus hijos, corrompe la mente de sus hijos, destruye matrimonios, genera desequilibrios de hormonas, los vigila. Y para el tema que nos trae hoy acá, promueve la idea de que tener hijos es una esclavitud. Y que la forma de tener una vida plena hoy en día es vivir una vida individualista, consumista y mostrarla en redes sociales. Eso es lo que se celebra hoy. Es parte de una guerra psicológica. La caída de la natalidad en la Argentina no es un fenómeno demográfico natural. Es el resultado de una guerra psicológica. Una guerra psíquica no necesita invadir físicamente un territorio. Basta con desarmarlo psicobiológicamente para que el pueblo que lo habita termine entregando su futuro a intereses globalistas que desde una concepción malthusiana y eugenésica nos consideran muchos y que sobramos. La crisis demográfica que tenemos hoy en nuestro país es el síntoma más preocupante, pero de una crisis mucho más profunda. Es la señal máxima de autodestrucción de una sociedad que se ha despojado de algunos de sus mecanismos más importantes, civilizatorios y estructurantes a nivel psíquico. Presten atención, por favor. Argentina perdió, como ya lo nombramos, 4 de cada 10 nacimientos en menos de una década. Pero los niños no desaparecen espontáneamente. Analizando la variable psicobiológica, repito, en un contexto de guerra psíquica, tenemos que entender que antes de hacer caer la demografía, es necesario generar un deterioro sin precedentes de los vínculos que hacen posible la formación de la familia, que hace posible que hombres y mujeres cooperen entre sí. A partir de esa cooperación que existan proyectos compartidos y que a partir de esos proyectos compartidos se propicie la continuidad generacional. Los siguientes indicadores nos ayudan a completar el rompecabezas para entender dónde estamos parados. 6 de cada 10 hogares argentinos ya no tienen hijos menores de edad. 1 de cada 4 hogares está compuesto por una sola persona. 1 de cada 4. 1 de cada 6 argentinos experimenta soledad frecuentemente. 1 de cada 6 adultos enfrenta problemas de infertilidad. Presten atención porque yo voy a hablar más adelante qué está pasando con los disruptores hormonales y se van a sorprender. Los jóvenes mantienen menos relaciones sexuales que las generaciones anteriores. Forman menos parejas estables, se casan menos y tienen menos hijos. Paralelamente, 1 de cada 2 matrimonios en Argentina termina en divorcio. 1 de cada 2. Y el consumo de pornografía ha alcanzado niveles inauditos. 7 de cada 10 jóvenes en la Argentina la consumen regularmente. Y presten atención a esto. 8 años es la edad de inicio de consumo.
Presten atención a esto porque realmente es impresionante. Por primera vez en la historia, millones de personas acceden cotidianamente a estímulos sexuales mientras disminuyen de manera simultánea la intimidad real, la formación de pareja y los proyectos compartidos. Presten atención a esta palabra, estables para nuestra biología, esto es crucial. Cuando los datos son observados en conjunto, dejan de parecer fenómenos independientes, la baja de la natalidad, la soledad, la infertilidad, la expansión masiva de la pornografía, la disminución de la actividad sexual real, el aumento de los divorcios y la fragmentación familiar, forman parte de un mismo proceso histórico. Una crisis absoluta de vinculación. Eso es lo que está pasando en Argentina. Pero ¿qué pasa? Esa crisis de vinculación está provocada por cambios culturales inducidos por estructuras de poder biopolíticas. En menos de 100 años, repito, en menos de 100 años, nos hemos desprendido de todos los mecanismos evolutivos y tecnologías culturales para la regulación de nuestra sexualidad y por ende de la demografía. No estamos frente a una simple transformación demográfica, sino frente al debilitamiento progresivo de los mecanismos biológicos, psicológicos y culturales que durante generaciones y generaciones permitieron a hombres y a mujeres confiar entre ellos. ¿Ustedes ven confianza en sus entornos familiares? Cooperar. ¿Ven cooperación? Formar familias y proyectarse hacia el futuro. Algunos de ustedes que están acá presentes o que me están escuchando podrían sostener e indicarme que la revolución tecnológica aplicada a la sexualidad humana, con la píldora anticonceptiva como ejemplo paradigmático, nos ha liberado de los controles biopolíticos ejercidos sobre nuestros cuerpos. Nada más alejado de la realidad. Esa idea parte de un supuesto profundamente reduccionista. Creer que controlar la reproducción equivale a controlar todos los efectos biológicos, psicológicos y vinculares del acto sexual. Impedir la concepción no desactiva los sistemas de apego, recompensa, selección de la pareja ni regulación afectiva que la evolución integró a la sexualidad humana durante millones de años. Eso no lo hace la píldora anticonceptiva. Y aquí aparece uno de los aspectos más devastadores del problema. Todo esto que les estoy indicando prácticamente no se enseña en los currículos de educación sexual, que ignoran toda evidencia biológica. Cuando desconocemos cómo funciona nuestra biología y cómo la biología participa en nuestra conducta y en nuestra salud mental, no aumentamos la libertad. Todo lo contrario, aumentamos la irresponsabilidad y con ella la aparición de síntomas físicos y mentales. En psicología se ha estudiado la denominada paradoja de la felicidad femenina. Escuchen esto porque se van a sorprender. Que expone una de las contradicciones más inquietantes de nuestra época. Nunca antes hemos tenido tal nivel de libertad, sobre todo las mujeres, y al mismo tiempo hemos observado un deterioro sin precedentes de su bienestar psicológico. La liberación sexual, acá viene la clave de por qué pasa esta paradoja, cuando es impulsada por transformaciones culturales de laboratorio social, transformaciones tecnológicas y farmacológicas, sin una comprensión equivalente de todos sus costos biológicos, no nos emancipa de los mecanismos de control biopolítico. Todo lo contrario. Estas tecnologías químicas, especialmente la anticoncepción hormonal, y la propaganda, que es una propaganda antinatalista, ya lo hemos visto, colonizan el cuerpo hasta tal punto que modifican la forma en la que percibimos el mundo.
Eso cambia, la forma en la que percibimos el mundo. Nuestro deseo, la forma en la que elegimos pareja y la experiencia del vínculo total sexoafectivo, que es clave para entender la demografía. Se nos vendió la idea de haber liberado el cuerpo de sus límites. También hay una base transhumanista acá, ¿eh? Pero terminamos entregándolo a nuevos sistemas de control. El mercado, la industria farmacéutica, la pornografía y los algoritmos. Estos mecanismos de control son mucho más invasivos, lucrativos y acá la clave, difíciles de reconocer. No hemos eliminado el control, simplemente se volvió invisible. Si hablamos de despoblación y control biopolítico, tenemos que hablar de anticonceptivos. Primero, los anticonceptivos hormonales femeninos, cuando se consumen a largo plazo, disminuyen la fertilidad femenina. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de esto? Pero no solo eso, los anticonceptivos no actúan solo en los ovarios, modifican por completo el cerebro y la psicología de la mujer, a tal punto, esto lo descubre la mayor investigadora de cerebro y anticonceptivos, que la hacen elegir parejas menos masculinas, disminuyen su percepción de peligro. Eso hace el anticonceptivo. Y producen cambios en su estado de ánimo asociados a numerosos síntomas mentales. ¿Se dan cuenta de la implicancia social de esto cuando se generaliza? Para poder pensar en soluciones, tenemos que identificar las causas. La principal causa de la crisis demográfica en Argentina y en todo el mundo es la postergación de los matrimonios y de los hijos. Los estudios analizan que cuanto mayor es la formación de un determinado sector social, menor es el índice de nacimientos. Pero no nos equivocamos, vamos a hacer una salvedad importante. El tema no es la educación, sino qué tipo de educación estamos propiciando, que termina imponiendo soslayadamente una postergación, sobre todo para la mujer, que es la que tiene el reloj biológico. Esta educación, promovida como punta del iceberg por las Naciones Unidas, que quiere reducir la fertilidad mundial, dicho por ellos, de manera urgente, ha logrado instaurar una maquinaria de propaganda tan profundamente arraigada en nuestra cultura que seguramente no exista una mujer menor de 50 años que no haya escuchado hasta el cansancio: solo estudien, tengan una carrera, sean exitosas y no dependan de nadie. ¿Se acuerdan lo que les decía de confiar, cooperar para poder proyectarse? Si no hay confianza, no hay familia y no hay sociedad. Ahora bien, para comprender por qué es que la epidemiología argentina y mundial nos revela todo esto, necesitamos comprender que los seres humanos desarrollan su capacidad de amar, confiar y vincularse en sistemas de apego neuronales de vuelta estables. Cuando aumentan las separaciones familiares, los divorcios, el abandono emocional, la crianza inconsistente, la ausencia de figuras parentales, la escolarización a edades cada vez más tempranas y la incertidumbre afectiva, todo esto provoca un deterioro de las condiciones neuronales que favorecen la formación de vínculos seguros. Para que ustedes se den una idea de cómo es que funciona esto del trauma temprano condicionando el cerebro de un niño, el sistema de apego y el cerebro, los estudios nos muestran que menores de 3 años que asisten a guarderías y o jardines maternales presentan niveles altísimos de cortisol en saliva. La biología no está diseñada para una separación tan temprana. Pero la clave de esto, para poder dimensionar cómo es una cadena de eventos desafortunados, es que esto sugestiona a tal punto el sistema nervioso que los receptores de oxitocina de los niños que
que es la hormona del amor, se bloquean en el cerebro, provocando posiblemente que ese niño, y esto yo lo veo en la clínica constantemente, que ese niño tenga miedo a formar familia en el futuro. Esté aterrorizado. ¿Por qué? Porque se asocia el hogar, el amor, la oxitocina al cortisol. Queda asociado en el cerebro. La tragedia social comienza en la banalización, nuevamente introducida a través de la propaganda, de los divorcios. La posibilidad de que existan nuevos nacimientos va a depender de la forma en la que una generación aprende a amar, confiar de vuelta y comprometerse. Cuando numerosos niños crecen asociando el hogar al abandono, a la imprevisibilidad, al conflicto, muchos de ellos desarrollarán estrategias ansiosas. ¿Cómo se ve la ansiedad? Seguramente la puedan identificar. Búsqueda constante de validación y temor al abandono. Y otros desarrollarán estrategias evitativas. ¿Cómo se ve eso? Autosuficiencia defensiva. Y temor al compromiso. ¿Lo reconocen a esto en su entorno? Es la norma psíquica. Estas respuestas neurobiológicas van a determinar la formación y la estabilidad de familias futuras. Si a esto le agregamos una cultura que presenta el compromiso como una pérdida de libertad, la maternidad o la paternidad como obstáculos y la realización individual como único proyecto legítimo y que se promueve, tenemos el resultado de la sociedad actual, que posterga lo máximo posible la pareja estable y la decisión reproductiva. Un mamífero, repito, un mamífero como es el ser humano, no pierde naturalmente su deseo de reproducirse. ¿Saben ustedes cuánta propaganda se requiere para lograr eso? Solo es posible cuando previamente se realiza la destrucción simbólica, química, biológica, social y cultural de nuestra sexualidad. Yuri Bezmenov, ex militar de la KGB, experto en guerra psicológica, describía que para someter a una población el primer paso es atacar sus cimientos morales, lingüísticos y simbólicos, para que no pueda distinguir realidad de manipulación, lo verdadero por sobre lo falso. El feminismo en sus versiones más extremas y sesgadas ha instaurado la lógica de la dominación en la dinámica sexual entre hombres y mujeres. Ha interpretado parcial y deliberadamente nuestra historia para presentarnos una versión reducida de víctimas mujeres y victimarios varones. Un relato parcial de nuestro recorrido como especie, entendido como dominación hacia las mujeres, a través de pacto hecho por varones, sujetos moralmente inferiores, por su propia condición biológica. Esto no solo no ha ayudado a las mujeres, ya que instaura una causa ficticia y sesgada del sufrimiento histórico que se ha tenido, por supuesto, sino que además crea un nuevo peligro persecutorio y la sospecha permanente de un pacto masculino invisible destinado a cosificarla y someterla, convirtiendo así a todo varón en culpable potencial, no por sus actos, sino por su propia condición. Para que quede claro, ninguno de nosotros estaría acá, ninguno, si no hubiera habido una cooperación incondicional por sobre toda diferencia y dificultad entre varones y mujeres. No estaríamos acá.